¿Y si te dijera que tu gato puede ver cosas que tú no puedes? ¿Alguna vez has notado que tu gato se mira fijamente en un espejo, como si estuviera mirando además del reflejo? ¿Y si estuviera viendo algo que ni siquiera pudiéramos imaginar? Hoy descubrirás la increíble historia de un gato que encontró un portal a otra dimensión, dentro del propio espejo. Pero ten cuidado, después de ver este vídeo, nunca más mirará a tu gato de la misma manera. Así que deja un me gusta y embarquémonos en este misterioso viaje. El día empezó como cualquier otro en casa de Daniel, un joven que vivía solo en un pequeño departamento. Su único compañero era Félix, un gato negro de penetrantes ojos verdes, conocido por su incansable curiosidad. Félix era de los que se escondía en cada rincón del apartamento, observando todo con una atención casi sobrenatural. Parecía ver el mundo de otra manera, notando cosas que escapaban a los ojos humanos. Fue una tarde nublada que todo empezó a cambiar. Daniel notó que Félix se veía especialmente extraño ese día. En lugar de su rutina habitual de siestas y exploraciones aleatorias, el gato estaba obsesionado con el espejo de la sala. Era un espejo antiguo, con marco de madera oscura, heredado de su abuela. Siempre había estado ahí, sin llamar mucho la atención, pero ahora parecía haberse convertido en el centro del mundo de Félix. El gato estaba sentado frente al espejo, inmóvil, con los ojos verdes muy abiertos, observando su propio reflejo. Daniel, al encontrarlo gracioso, sacó su celular para filmar. ¿Qué pasó, Félix? ¿Viste un fantasma? Félix no reaccionó. Él simplemente se quedó allí, mirando. Daniel frunció el ceño. Normalmente, si llamaba, el gato al menos movía las orejas o parpadeaba, pero ahora parecía completamente hipnotizado. Después de unos minutos, Félix hizo algo que Daniel nunca le había visto hacer antes. Levantó su pata derecha y tocó el espejo. No fue un toque accidental. Sus movimientos fueron cuidadosos, como si estuviera probando algo. Daniel se inclinó hacia adelante, intrigado. Entonces sucedió. Por un momento, el reflejo de Félix no coincidió con el movimiento real del gato. En el espejo, la imagen vaciló y, por una fracción de segundo, Félix parpadeó mientras, en el mundo real, sus ojos permanecían abiertos. Daniel también parpadeó, confundido. ¿Qué fue eso? Acercó su rostro al espejo. Todo parecía normal. Tocó la fría superficie con los dedos y se rió de sí mismo. Debe haber sido simplemente un truco de la luz. Pero Félix no creía que la situación fuera tan sencilla. Ahora, en lugar de simplemente tocar el espejo, comenzó a rascar suavemente la superficie, como si quisiera atravesarlo. Sus garras se deslizaron sin hacer ruido. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había visto a Félix arañar cristales antes, pero siempre se oía ese sonido característico, ese fino crujido. Ahora, sin embargo, no se oía ningún sonido. El silencio absoluto era inquietante. Fue entonces cuando Félix saltó un poco hacia atrás, con el pelaje erizado, y empezó a bufar ante su propio reflejo. Daniel también retrocedió. Nunca había visto al gato actuar así. Félix era juguetón, curioso, pero rara vez se volvía agresivo sin motivo alguno. Algo andaba mal. Con un crujido apenas audible, la superficie del espejo se onduló. Daniel contuvo la respiración. Fue como arrojar una piedra a un lago, pero muy sutil. Si no hubiera estado prestando atención, podría haber pensado que él se lo había imaginado todo. Pero Félix no se lo imaginaba. Se agachó, como un depredador a punto de atacar, y saltó hacia adelante. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Félix atravesara el espejo. El ruido era seco, como una ráfaga de viento fuerte. El gato desapareció ante los ojos de Daniel. Su reflejo desapareció y el espejo volvió a la normalidad, reflejando solo la habitación vacía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Daniel se abrieron y su corazón se aceleró. Tu gato, simplemente desapareció en el espejo. Tragando con dificultad, se acercó lentamente y tocó el vaso. Frío. Sólido. Como cualquier espejo común. Félix. Ninguna respuesta. La respiración de Daniel era pesada. No sabía qué hacer. Todo parecía una pesadilla. Pero antes de que pudiera decidir si se estaba volviendo loco o no, el espejo volvió a ondularse.
y Félix reapareció. Pero algo andaba mal. El gato surgió del espejo como si surgiera de un líquido invisible. Su pelaje estaba ligeramente erizado y sus ojos, que alguna vez fueron de un verde vibrante, ahora tenían un brillo extraño, como si reflejaran la luz incluso en el ambiente oscuro. Daniel sintió un profundo escalofrío. ¿Ese era tu gato? ¿O simplemente algo que pareció tu gato? Félix lo miró y parpadeó lentamente. Daniel dejó escapar un suspiro de alivio, pero su tranquilidad duró poco. Cuando el gato empezó a caminar, su reflejo en el espejo no lo siguió. Daniel sintió que el miedo le subía por la espalda. En la superficie del espejo, el Félix reflejado seguía ahí, inmóvil, observando. Y entonces, por primera vez, el reflejo del gato sonrió. Daniel dio un paso atrás, su mente se negaba a aceptar lo que acababa de ver. El reflejo de Félix no debería haber estado ahí, parado, mientras el gato real caminaba por la habitación. Eso no tenía sentido. Félix, sin embargo, parecía ajeno a lo que estaba pasando. Dio un pequeño bostezo, arqueó la espalda y empezó a lamerse, como si nada hubiera pasado. Pero Daniel sabía que algo andaba mal. Su gato nunca antes había desaparecido en un espejo. Nunca había regresado con ese extraño brillo en mis ojos. ¿Y el reflejo? Daniel volvió a mirarse al espejo, esperando ver su propio reflejo, pero allí no había nada. Solo Félix. O mejor dicho, una versión de Félix que no se movía en sincronía con el gato real. Trató de racionalizar. Tal vez estaba cansado, imaginando cosas. Pero la sensación de frío en la nuca decía lo contrario. Poco a poco se fue acercando nuevamente al espejo. Tocó la superficie con las yemas de los dedos, sintiendo el frío y sólido cristal. Y entonces, sin previo aviso, el reflejo de Félix se movió por sí solo. El gato del espejo inclinó la cabeza hacia un lado y miró a Daniel con curiosidad. Pero algo andaba mal con sus ojos. Eran los mismos ojos verdes, pero ahora parecían más profundos, más intensos, como si hubiera algo detrás de ellos, algo que observara más allá de su propio reflejo. Daniel retrocedió nuevamente. Fue entonces cuando Félix hizo lo impensable. El gato real se acercó al espejo y, sin dudarlo, tocó la superficie con la pata. Esta vez, en lugar de desaparecer como antes, todo el cuerpo del gato comenzó a distorsionarse. Era como si una fuerza invisible lo arrastrara. El pelaje se puso de punta, las garras se clavaron en el suelo, pero fue inútil. Félix fue absorbido nuevamente por el espejo. Esta vez Daniel no dudó. Extendió la mano instintivamente, tratando de sostener a Félix, y en el momento en que sus dedos tocaron el espejo, todo cambió. El mundo que lo rodeaba se disolvió en un torbellino de sombras y luces cegadoras. Un mareo se apoderó de su cuerpo y un intenso frío recorrió su columna. Por un instante, sintió que caía infinitamente, como si se precipitara al vacío. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Daniel abrió los ojos y se dio cuenta de que ya no estaba en su apartamento. El suelo bajo sus pies era blando, casi como arena, pero oscuro y brillante, como vidrio pulido. El cielo de arriba era de un color púrpura intenso, salpicado de estrellas que palpitaban ligeramente, como si estuvieran vivas. La luz venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Lo más extraño, sin embargo, fue el entorno que lo rodeaba. Estaba en una ciudad. Pero no una ciudad cualquiera. Los rascacielos se elevaban hasta donde alcanzaba la vista, pero sus formas eran completamente diferentes de lo que él conocía. Los edificios tenían curvas imposibles, las puertas flotaban en el aire sin estar conectadas a ningún lugar y algunas ventanas no reflejaban nada, como si fueran agujeros a otro espacio. Y entonces lo vio. Por todas partes los gatos caminaban majestuosamente, como si fueran los verdaderos dueños de este lugar. Pero estos no eran gatos comunes y corrientes. Algunos tenían ojos que brillaban como lunas en miniatura, otros tenían colas que flotaban en el aire como niebla y algunos ni siquiera tocaban el suelo mientras caminaban. Se movían con gracia, observando todo a su alrededor con una mirada de indescriptible inteligencia. En el centro de la calle principal, Félix estaba sentado, mirando directamente a Daniel, como si lo hubiera estado esperando. Daniel Trago. No sabía dónde estaba. Pero una cosa era segura.
Este no era el mundo que conocía. Entonces, ¿qué opinas de esta historia hasta ahora? ¿Imaginaste que Félix terminaría en una dimensión secreta dominada por gatos? Si lo estás disfrutando, ya deja un me gusta para apoyar el canal, comenta abajo, ¿qué crees que pasará a continuación? Y inscribirse para que no te pierdas los próximos episodios de esta increíble aventura. Ahora sigamos, porque la historia apenas comienza. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda al observar a Félix sentado en el centro de esa extraña ciudad. El gato parecía tranquilo, pero sus ojos brillaban con otra intensidad, como si hubiera adquirido algún tipo de conocimiento que Daniel no entendía. Respiró hondo y dio el primer paso hacia esa nueva realidad. El suelo bajo sus pies era tan liso como el cristal, pero no reflejaba nada. No había ninguna sombra alrededor, aunque una luz extraña lo iluminaba todo. La ciudad estaba en silencio, pero no de la forma habitual. No había viento, ni sonidos de pasos distintos a los suyos. Era como si estuviera dentro de un espacio suspendido en el tiempo. Félix se levantó y comenzó a caminar lentamente, mirando hacia atrás, como si esperara que Daniel lo siguiera. Sin otra opción, fue tras el gato, sintiendo su corazón golpear contra su pecho. Mientras caminaba, Daniel comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Los edificios a su alrededor tenían símbolos grabados en las paredes, patrones que parecían cambiar cuando los miraba. Algunas ventanas mostraban paisajes que no pertenecían a la ciudad, un desierto infinito, un mar agitado bajo un cielo rojo, un denso bosque cubierto de una niebla azulada. Era como si cada edificio fuera un portal a otro lugar. Pero lo que más le intrigaba eran los gatos. Estaban por todas partes, mirándolo con ojos vigilantes. Algunos estaban sentados en los tejados, otros miraban desde el interior de las ventanas. Había gatos de todos los colores y tamaños, pero todos compartían la misma aura de inteligencia y misterio. Fue entonces cuando Daniel notó algo extraño. Ningún humano. La ciudad parecía inmensa, pero no había una sola persona además de él. Solo los gatos, que parecían ser los verdaderos habitantes de aquel lugar. Félix siguió caminando hasta llegar a un gran edificio en el centro de la ciudad. A diferencia de los otros edificios, este parecía estar hecho de una piedra oscura y brillante, como obsidiana pulida. Las puertas, gigantescas y adornadas con grabados de gatos en diferentes poses, se abrieron solas cuando Félix se acercó. Daniel dudó por un momento, pero la curiosidad venció al miedo. Entró. El interior del edificio era aún más impresionante. Frente a él se extendía un inmenso salón, iluminado por una luz dorada que parecía emanar de las propias paredes. En el centro, había un gran círculo dibujado en el suelo, cubierto de símbolos desconocidos. Félix se acercó a él y se sentó en el medio, mirando directamente a Daniel. Antes de que pudiera preguntar algo, una voz resonó por el pasillo. Finalmente, un humano cruzó. Daniel se dio la vuelta, tratando de encontrar la fuente de la voz, pero no había nadie allí. Solo los gatos, que ahora estaban reunidos en grupos, lo observaban de cerca. Entonces, uno de los felinos más grandes que jamás había visto surgió de las sombras. Su pelaje era blanco como la nieve y sus ojos tenían un fascinante brillo dorado. Cuando abrió la boca para volver a hablar, Daniel se dio cuenta de que la voz provenía de él. «No deberías estar aquí», dijo el gato blanco, con voz tranquila pero firme. Daniel sintió un nudo en la garganta. Yo, solo seguía a mi gato. Caminó a través del espejo y... El gato blanco asintió lentamente. Tu gato no cruzó por casualidad. Fue llamado. Daniel frunció el ceño. ¿Llamado? ¿Por quién? Para nosotros. El salón quedó en silencio. Los otros gatos se movieron levemente, como si estuvieran esperando algo. ¿Me estás diciendo que Félix fue traído aquí a propósito? El gran gato blanco caminó lentamente hacia Félix y le puso una pata en la cabeza. Félix cerró los ojos, como si se encontrara en un estado de total tranquilidad. Él pertenece a esta ciudad, dijo el gato blanco. Él es uno de nosotros. Daniel sacudió la cabeza, confundido. Eso no tiene sentido. Félix es mi gato. Lo crié desde cachorro, siempre estuvo conmigo. El gran felino observó a Daniel durante unos segundos antes de responder. ¿De verdad crees que los gatos son animales corrientes?
¿Qué pertenecen a los humanos? Daniel abrió la boca para responder, pero dudó. Nunca pensé en eso antes. Los gatos siempre han tenido un aura de misterio, como si supieran algo que los humanos desconocemos. Pero eso era solo superstición, ¿verdad? El gato blanco continuó. Nuestra especie existe desde hace mucho más tiempo del que los humanos podemos imaginar. Viajamos entre dimensiones, observamos lo que está más allá de la realidad. Algunos de nosotros nos aventuramos en vuestro mundo, vivimos entre vosotros por un tiempo, pero siempre terminamos regresando aquí. Daniel miró a Félix, que ahora lo observaba en silencio. ¿Eso significa que Félix no puede volver conmigo? El gran felino inclinó levemente la cabeza. Eso depende de él. Daniel sintió un peso en el pecho. Miró a Félix, esperando algún tipo de respuesta. El gato simplemente parpadeó lentamente, en la forma afectuosa de siempre. Pero algo en sus ojos parecía diferente. Como si estuviera dividido entre dos mundos. Debes entender, humano, dijo el gato blanco. Aquí será lo que siempre estuvo destinado a ser. La habitación permaneció en silencio y Daniel sintió que su mente daba vueltas ante la revelación. ¿Félix pertenecía a ese mundo? ¿O seguía siendo solo su gato, el mismo que todas las noches dormía acurrucado en su cama? La decisión ya no estaba en sus manos. El silencio en la enorme sala era asfixiante. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada latido resonara en las paredes doradas. Miró a Félix, intentando encontrar alguna respuesta en los ojos del gato. Pero Félix se limitó a mirarlo fijamente, con expresión ilegible. Daniel respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. No puedo simplemente irme y dejar a Félix aquí. Su voz sonó más temblorosa de lo que le hubiera gustado. Él siempre estuvo conmigo. Él es mi mejor amigo. El gran gato blanco no mostró ninguna reacción inmediata. Sus ojos dorados brillaron levemente antes de volver a hablar. ¿Crees que te pertenece? Daniel vaciló. La pregunta parecía simple, pero había algo más profundo en ella. Yo nunca lo pensé de esa manera. Félix no es solo una mascota. Él es parte de mi vida. Él también me eligió a mí, de alguna manera. Los gatos de los alrededores parecían moverse sutilmente, como si estuvieran evaluando sus palabras. El gato blanco ladeó la cabeza. Interesante. Pocos humanos comprenden este vínculo. Daniel no supo si eso era un cumplido o una advertencia. El gato blanco empezó a caminar en círculos alrededor de Félix. Tu gato ha pertenecido a este mundo antes. Viajó hasta el suyo por razones que ni siquiera él entendía en ese momento. Pero ahora que ha encontrado el camino de regreso, necesita decidir. Daniel se arrodilló junto a Félix y sintió la extraña textura del suelo bajo sus rodillas. Félix, ¿quieres quedarte aquí? Félix parpadeó lentamente, como siempre hacía cuando se sentía cómodo. Pero esta vez Daniel notó algo diferente. Hubo una vacilación en los ojos del gato. Como si estuviera desgarrado. El gran gato blanco dejó de caminar. Dices que es tu mejor amigo. ¿Pero estás dispuesto a dejarlo ir si esa es su elección? Daniel sintió un nudo en la garganta. La idea de regresar a casa sin Félix le resultaba insoportable. Pero al mismo tiempo, si Félix pertenecía aquí, tendría derecho a decidir. Tragando con fuerza, respondió. Sí. La sala quedó en silencio durante un largo momento. Los otros gatos siguieron mirando, como si estuvieran esperando algo. Entonces, Félix se levantó. Caminó lentamente hacia Daniel y acarició su cabeza contra su pierna. Un gesto sencillo, pero lleno de significado. Daniel sintió una opresión en el pecho. El gato blanco observó la escena y luego asintió. Eligió. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, el suelo debajo de ellos comenzó a brillar. Las paredes del salón parecieron disolverse, como si el mundo que los rodeaba se estuviera derrumbando. Sopló una ráfaga de viento caliente y Daniel sintió el mismo mareo que antes. Todo giró. Y en un instante estaba de regreso en su apartamento. El impacto lo hizo caer al suelo. El aire se sentía pesado, como si acabara de salir del agua. Por un momento se preguntó si todo había sido un sueño. Pero entonces, escuchó un pequeño maullido a su lado. Félix estaba allí. Sus ojos brillaban en la penumbra, todavía con ese brillo misterioso.
Pero él era el mismo Félix. El mismo gato que siempre estuvo a tu lado. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso y pasó la mano por el suave pelaje del gato. ¿Has vuelto? Félix simplemente ronroneó suavemente, acurrucándose a su lado. Daniel se miró en el espejo. La superficie estaba inmóvil. Solo un reflejo ordinario. Pero ahora sabía la verdad. Tu gato no era solo un gato. Y lo que fuera que estuviera al otro lado, todavía estaba esperando. En los días siguientes, Daniel no podía sacarse de la mente lo que había sucedido. Cada detalle de esa enigmática ciudad, los gatos de ojos brillantes, el gran salón dorado, todo parecía tan vívido, tan real. Pero al mismo tiempo, era como si perteneciera a un sueño del que había despertado repentinamente. Excepto Félix. Desde el momento en que regresaron a casa, Félix parecía diferente. No era algo visible, pero Daniel lo sintió. El gato siguió durmiendo en los mismos lugares, maullando pidiendo comida y acurrucándose alrededor de sus piernas como siempre lo hacía. Pero hubo momentos en los que Daniel notó algo nuevo en su mirada. Una conciencia más profunda. Una noche, mientras trabajaba en la computadora, Daniel escuchó un suave ruido proveniente de la sala. Félix estaba sentado frente al espejo, contemplando su propia imagen con una intensidad inusual. Daniel miró en silencio. El espejo parecía normal, simplemente reflejaba el entorno circundante. Pero Félix no apartó la mirada. Su cola se balanceaba levemente, como si estuviera analizando algo invisible para Daniel. «Todavía lo extrañas allí, ¿no?», murmuró Daniel. El gato no reaccionó de inmediato. Después de un largo momento, parpadeó lentamente y se alejó, caminando hacia el sofá y recostándose como si nada hubiera pasado. Pero Daniel sabía que ese no era un comportamiento común. La idea de que Félix pudiera volver a desaparecer nunca abandonó su mente. Comenzó a prestar más atención a los detalles que lo rodeaban. Pequeñas cosas que antes habrían pasado desapercibidas ahora parecían llenas de significado. Una noche, se despertó en mitad de la noche y se dio cuenta de que Félix no estaba en la cama. Esto no era inusual, pero un mal presentimiento lo hizo salir de la habitación. Caminó por la casa en silencio hasta que lo encontró en la sala. El espejo era diferente. La superficie tembló levemente, como si fuera agua reflejando la luz de la luna. Félix se sentó frente a él, inmóvil. Daniel sintió que su corazón se aceleraba. «Félix». El gato volvió la cabeza para mirarlo. Su mirada no era de despedida, sino de comprensión. Como si estuviera esperando que Daniel entendiera algo que él todavía no podía entender. Daniel tragó saliva y se acercó lentamente. El espejo volvió a la normalidad en el momento en que se paró junto a Félix. Era como si nunca hubiera cambiado. Pero Daniel sabía la verdad. Levantó a Félix y sintió el familiar ronroneo vibrar contra su pecho. «Si algún día quieres volver, no te detendré», dijo en voz baja. Félix simplemente se acurrucó más cómodamente, como si hubiera encontrado allí su lugar. Daniel sabía que aquel no era un adiós definitivo. El espejo podría volver a abrirse. La ciudad de los gatos todavía existía, en algún lugar más allá del reflejo. ¿Y Félix? Bueno, Félix no era un gato cualquiera. Nunca lo había sido. Y así termina esta increíble historia, ¿o no? Si te gustó, no olvides dejar un me gusta para apoyar el canal y comenta abajo, ¿qué pensaste? ¿Crees que Félix podrá regresar algún día a la ciudad de los gatos? ¿Qué pasa si el espejo se abre de nuevo? Y suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias. Se avecinan muchas cosas misteriosas y fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo.